Amigos, el tablero regional en Medio Oriente está que arde. Ustedes ya lo saben, lo han informado nuestros compañeros del informativo, nosotros hemos intentado profundizar. Nos falta una mirada que no sea puramente occidentalista, una mirada que conozca la lógica y la cultura del mundo árabe y del mundo islámico. Bienvenida Susana Mangana, ¿cómo estás? Desde España. Hola, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Gabriela. Un gusto estar contigo y con toda la audiencia de TNU una vez más. Gracias, Susana. ¿Qué está pasando en este momento? ¿Cuál es tu mirada en este momento, en este conflicto? Bueno, todavía estamos trabajando muy sobre en caliente, las noticias se van superponiendo y esto es digamos, una escalada bélica en toda regla que va a continuar seguramente o previsiblemente durante semanas. Pero aquí hay un punto de inflexión. Irán e Israel se han enzarzado en un, digamos, bombardeo cruzado desde el 13 de junio pasado. Primero fue Israel el que lanzó el primer ataque contra instalaciones nucleares y también contra la residencia de varios científicos nucleares del programa que está desarrollando Irán desde hace mucho tiempo, que se remonta incluso a antes de la Revolución Islámica iraní de 1979, compañeros, pero es que además después hubo la retaliación que se esperaba, por supuesto, de Irán, con lo cual tenemos, además de las víctimas mortales en ambos bandos para lamentar, tenemos que decir que es una escalada porque significaba ya un punto de inflexión, porque Israel tenía diferentes frentes bélicos abiertos en Gaza, en Cisjordania, también en Siria y en Líbano, pero ahora con esta escalada bélica en Irán, pues otra vez suenan tambores de guerra y lo que el mundo está muy preocupado es saber si Estados Unidos se implicará todavía más o no, porque Trump sigue negando que le haya brindado apoyo militar a Israel, pero eso no se lo cree nadie. Es decir, ha habido intercambio de opiniones, se le ha informado a la Casa Blanca de que se iba a llevar a cabo este ataque contra las instalaciones nucleares y contra objetivos militares y científicos de Irán, pero claro, ahora también las declaraciones altisonantes de Trump, que ya sabemos que hoy dice una cosa y mañana la cambia y dice otra, pero que le exige que Irán deponga sin condiciones su programa nuclear, que no lo siga desarrollando. Y por otro lado, Benjamin Netanyahu, el premier israelí, no esconde que él estaría más a gusto pudiendo eliminar o que le gustaría poder asesinar al líder supremo de la revolución islámica, a Jamenei. Entonces, esto es lo que nos preocupa a nivel de, digamos, analistas, pero también en las cancillerías europeas, que preferirían una desescalada, pero como hemos visto en la cumbre del G7 celebrada hace nada, hace un par de días en Alberta, en Canadá, pues una vez más las potencias desarrolladas del mundo occidental han cerrado filas en torno a esa excusa y pretexto que se sigue esgrimiendo y que ya carece de todo sentido, de hablar de la legítima defensa del Estado de Israel, no reconociendo ahí implícitamente que fue Israel el primero en lanzar este ataque contra Irán, porque entendían que había riesgo de que Irán pudiera hacerse con el arma nuclear inminentemente. Esa amenaza ha estado ahí durante décadas y realmente tenemos el precedente de Irak cuando se invadió en el 2003 y en el 2005 se invadió Irak para eliminar a Saddam Hussein porque se decía que tenía armas nucleares que luego no encontraron, y por tanto esto siembra el caos, la escalada del desorden geopolítico en un momento de extrema polarización mundial, con un presidente Trump que todo lo predecible que sabemos de él es que va a seguir siendo impredecible. Susana, ayer veía una entrevista al hijo de Shah de Persia, el Shah de Persia Sí. derrocado en el 79 por la revolución iraní, que eventualmente iba a ser, digamos, quien iba a tomar el control de Irán, pero vino el régimen de los ayatolás diciendo el régimen está por caer y nosotros estamos preparados para retomar funciones. ¿Qué pasa si cae el régimen de ayatolás? Bueno, este es un buen punto que traes a la mesa, Diego, porque realmente no solo es el interés de Israel o de Estados Unidos en que caiga este régimen de los ayatolás, y esto se viene fraguando desde antes. También hay una diáspora iraní, sobre todo en Estados Unidos, no solo encabezada por el hijo mayor del último emperador de Persia, Reza Pahlavi, que se llama igual que su padre, Mohammad Reza, sino que realmente hay otras voces disidentes, como la activista por los derechos de las mujeres Maseh Halinejad, o podemos hablar de las premios Nobel de la Paz, la jurista Shirin Ebadi, o por ejemplo Nargis Mohammadi, otra abogada que ha sido excarcelada hace poco
poco de Irán, pero con distintos intereses. Les gustaría sí ver que hay una revuelta. En el caso del hijo del príncipe heredero de la corona persa en su momento, quisiera ver una revolución pacífica, pero esa revolución ya se ha dado en incontables ocasiones. La última fue a partir de septiembre del 2022 y ahí no vimos que realmente la comunidad internacional interviniese en Irán para apoyar al pueblo iraní, que se alzó incluso en armas frente a un gobierno opresor que los castigó y los reprimió duramente. Entonces, aquí lo que tenemos que saber diferenciar es entre lo que se nos dice y lo que se está cocinando por detrás. El pueblo iraní no necesariamente quiere volver a ver una monarquía instalada en el poder. Habrá gente que sí, que es favorable a esa opción, pero no es seguro que realmente la calle, la opinión pública iraní, esté a favor del regreso de una monarquía. Con lo cual aquí hay una agenda de intereses también de la disidencia iraní que está en el exilio, muy importante y a tener en cuenta. Lo que nos debe preocupar es si realmente, a pesar de que nos caiga mal el líder supremo de la revolución islámica o que no estemos de acuerdo con la manera en que reprime a su pueblo o con la moral que quiere imponer durante tantas décadas a su pueblo, si esta es la manera en que los países deben limar sus asperezas, sus diferencias, y si se puede recurrir a los ataques preventivos. En el derecho internacional no existe el atacar preventivamente a otro país por si acaso mañana me puede lanzar una agresión a mí. Y esto es lo que hay que reconocer, que si Israel quiere ser un Estado que se lo toma en cuenta, que se lo cree como un Estado de derecho y que se alinea con los valores de los países occidentales, no puede seguir con esta operación ni en Israel, o sea, ni en Irán, ni tampoco en Gaza, porque ahora el foco informativo se ha desplazado de Gaza a Irán, pero cada noche mueren en el entorno de 50 y 70 personas, y en 3 semanas que lleva el ejército israelí junto con una organización que ellos han puesto a repartir la ayuda humanitaria, básicamente alimentos para la población a la que se le ha sometido una hambruna, que es un crimen de guerra, llevan más de 400 muertos en esas colas del hambre. Y esto es algo que no se puede negar. O sea, ni la propaganda israelí ni la narrativa que ha calado hondo, sobre todo en sectores de derecha y extrema derecha en Occidente, que hoy aceptan mejor al judío y a Israel solo porque odian y hay islamofobia y tienen temor al avance del Islam en Europa. Esto es largo y necesita un análisis más pormenorizado, pero realmente es triste ver que se sigue cometiendo un genocidio, masacres. Si la palabra genocidio incomoda, como suele incomodar, y sobre todo en lugares donde la diáspora judía es fuerte, como en Argentina, como en Uruguay, como en Colombia, por lo menos tendríamos que poder decir masacres, crímenes de guerra, que esto está más que comprobado por la legislación internacional. Susana, y eso es lo sabemos que te tenés que ir, pero justamente quería ir a ese punto que estabas desarrollando. Sí. El relato occidental está siendo acusado de tener un sesgo y que contendría claras asimetrías, ¿no?, acerca de dónde pone los puntos. ¿Crees que se está juzgando con distinta vara la violencia ejercida por Netanyahu que la ejercida por los gobiernos del mundo árabe? Pero por supuesto, fíjate que a qué otro Estado se le permitiría tener tantos frentes bélicos abiertos, bombardear preventivamente Líbano o Irán, o continuar con estas masacres que se cometen en Gaza, permitir, por ejemplo, la expulsión de palestinos de sus viviendas porque hay presión, hostigamiento y humillación de parte de los colonos israelíes que son protegidos por el ejército. Después vienen las críticas diciendo es que Susana es antisemita, es que le paga Hamás, le paga Irán. Esto ya no se sostiene. Realmente lo que hay es una vara de medir, hay una hipocresía, hay un doble rasero, porque también qué países deciden qué país es confiable y responsable para tener armas nucleares. Israel nunca se ha sometido a ninguna supervisión de la Agencia Internacional de la Energía Atómica, como sí lo ha hecho Irán. Tampoco nunca ha suscrito, nunca ha firmado el Tratado de No Proliferación Nuclear, que ahora probablemente Irán abandone, pero que estaba dentro. Fue Trump el que unilateralmente desconoció el acuerdo, el pacto nuclear que había firmado su antecesor Obama en el año 2015, y en el 2018 lo abandonó, para ahora en el 2025 querer renegociar con mejores términos, según él, para Estados Unidos y previsiblemente para Israel, un pacto nuclear que ya existía. Con lo cual esa hipocresía es la que estamos denunciando desde la sociedad civil en Europa, en Estados Unidos, para luego ser muchos de ellos arrestados por ser activistas por la paz, pero se los tilda de antisemitas, se los tilda de subversivos, se los tilda de apoyar a los terroristas. Y esto es lo triste, que tenemos una polarización, pero también una devaluación de los valores del derecho internacional que está siendo dinamitado desde adentro, y sobre todo por democracias
bien establecidas como la de Estados Unidos. Susana, muchísimas gracias. Te dejamos que te vayas con los colegas de En Perspectiva. Es un gusto oírte ahí también, con más tiempo. Nos volvemos a encontrar aquí para seguir analizando qué tan encapsulado seguirá este conflicto o cuánto será desquirroso, ¿no?, que se abrirá este cáncer por el mundo. Sería importante, Gabriela, que más voces del sur global, como se le llama ahora en geopolítica, por ejemplo, voces de Uruguay, pero también de otros países como Brasil o el propio Sudáfrica, estén presentes en estos foros multilaterales donde se decide el destino del mundo, y lo que tenemos hoy es realmente un barco a la deriva en cuanto a relaciones internacionales y el orden geopolítico. Ese es un cambio que necesitamos para el siglo XXI y es para allá. Es urgente que cambie ese orden geopolítico y que no sigan siendo los viejos poderes con mentalidad colonial como Estados Unidos, Reino Unido, la propia España o Francia. Pero en este caso creo que España está al margen de esa visión colonial y exige el respeto a la solución de los dos estados y sobre todo volver al cauce diplomático Irán e Israel, porque esta escalada bélica ya nos va a afectar vía el bolsillo, pero sobre todo por la inseguridad que desata a nivel global. Gracias, Susana. Un gusto tenerte aquí, ¿eh? Un placer. Un gusto. Chao, chao. Chau, chau.